in the Jackson. Muy amigos, vamos a empezar con el video del día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos. Es el segundo tema en geometría, ¿no? Vamos a ver la teoría. Dice así, ¿no? Vamos a definir ángulos. ¿Qué es un ángulo? Dice, es aquella figura geométrica formada por dos rayos, o sea, es por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen, ¿no? A ese origen se le puede llamar origen o también se le puede llamar vértice, ¿no? Origen o también llamado vértice. En este caso, los lados, que son los rayos, en este caso es OA y OB. Repito, a esos lados, ¿no? Son los rayos. Entonces yo tendré que el rayo OA, ese lado, y también OB, que es otro rayo que también se le llama lado. Profe, el vértice justamente es ese mismo origen, ese punto O. Ese punto O para nosotros será el vértice. Pero lo más importante de ellos es la notación, cómo se denota un ángulo. Por ejemplo, tengo el ángulo AOB. Recordándote siempre que el vértice, el origen, siempre va en el centro. AOB dice, ¿no? Por ejemplo, AOB. En este caso sería de esta manera, como la notación de el ángulo AOB. Simbolito de ángulo y coloco AOB. Ahí está, ¿correcto? Profe, pero abajo mira qué dice, medida del ángulo AOB. Profe, todo ángulo tiene una medida, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Yo le voy a dar a él, a esta medida, no sé, ¿qué te parece si le llamamos alfa? Entonces yo podré decir medida del ángulo, entonces coloco M de medida, símbolo de ángulo AOB, que en este caso sería el angulito alfa, ¿no? Ahí está, y hemos visto los lados, que son los rayos, el vértice, que también se le llama origen, y la notación de el angulito, ¿no? Bisectriz de un ángulo. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es aquel rayo que va a dividir al ángulo en dos angulitos iguales. Repito, es aquel rayo que va a dividir al ángulo en dos ángulos pequeños, pero iguales, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no tengo el ángulo AOB, pero quiero trazar su bisectriz, entonces agarro y le trazo pues el rayo. Pero como te digo, no es cualquier rayo, es el rayo que va a dividir al ángulo. Profe, ¿lo va a dividir? Sí. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo este angulito que está acá, le llamaré alfa. Tengo este otro angulito de acá, le llamaré beta. Como él es bisectriz, voy a decirte así. ¿Qué te parece? Le coloco el punto P, OP, el rayo OP para nosotros va a ser la bisectriz. Entonces, bisectriz de este ángulo, claro que sí. Profe, ¿qué se cumple por ser bisectriz? Lo que se va a cumplir es que dichos ángulos van a ser iguales, o sea, alfa va a ser igual a beta. Ah, profesor, quiere decir que si él vale 10 graditos, él será 10 graditos. Si él vale 20, él también será 20. De esa manera, ¿no? Van a ser igualitos. Ahora veamos lo que es la clasificación. Los ángulos se clasifican de tres maneras. Según sus medidas, según la posición de sus lados y según la suma de sus medidas. Vamos a ver según sus medidas. Tenemos tres casos, el agudo, el obtuso y el recto. Profe, ¿cuándo un ángulo se le considera agudo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Tengo el angulito ahí y tengo por aquí el angulito para nosotros, alfa. Profe, ¿cuándo el angulito alfa será agudo? Fácil, pues. El angulito alfa será agudo cuando alfa sea mayor a 0, pero menor a 90 graditos. Claro que sí, agudo, mayor a 0, pero menor a 90 grados. Profe, ya, así es cuando un ángulo es agudo, sí. Veamos el obtuso.
Cuando un ángulo se le considera obtuso, por ejemplo, cuando un ángulo se le considera obtuso, beta le ponemos por acá. Profe, un ángulo será obtuso cuando dicho ángulo, en este caso beta, sea mayor a 90, pero menor a 180 graditos. Ah, profesor, ¿así es obtuso? Sí, obtuso. Muy bien, profesor, ya tenemos el agudo y tenemos el obtuso. Ahora vamos por el ángulo recto. Profesor, ¿cuándo un ángulo se le considera recto? Ah, por ejemplo, no tengo acá el angulito tetita. ¿Cuándo un ángulo se le considera recto, profe? Cuando dicho angulito, su medida sea igual a 90 grados. Profe, pero eso es mentira, usted me está engañando. No, profe, a mí me enseñó que es un cuadradito. Es que esa es la representación gráfica. Cuando tú ves que el ángulo, ¿no? Se le pone por acá un cuadradito o un rectangulito, ¿no? Entonces, esto de aquí te da a entender que él es 90 grados, ¿no? Esa es la representación gráfica, por decirlo así. Ya hemos visto la clasificación de los ángulos según sus medidas. Ahora vamos a ver según la posición de sus laditos. Tenemos a 3 adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. Profe, ¿cuándo a 2 ángulos se le considera adyacentes? Mira por aquí, se le va a considerar adyacentes cuando, vamos a decir, un ángulo comparte un lado, o sea, un rayo. Cuando 2 ángulos comparten un lado, ¿no? Por ejemplo, profesor, en este caso, vamos a decirlo así, mira. ¿Qué te parece si le ponemos A, O y acá le voy a poner B? Estoy poniendo uno más por aquí. A él le vamos a llamar, ¿qué te parece? Q o Q. En este caso, A o Q o B comparten o Q. A ese lado que comparte, se le va a llamar, en este caso, lado común. Lado común. Profesor, ya, profe, así sí. En este caso, A o Q o E son adyacentes, ¿no? Que se entiende o se puede entender como que están al costadito uno del otro, nada más. Pero ojo, dos ángulos. ¿Por qué, profesor? Porque también tenemos los consecutivos, cuando son 3 o más ángulos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece? Te digo aquí. Tengo por aquí A, tengo O, tengo por aquí B, tengo por aquí C, tengo por aquí D y puedo tener más. Entonces, mira, A o B, B o C, C o D, a eso se le llama ángulos consecutivos, cuando son 3 o más ángulos. Profesor, repito, A o B, B o C, C o D, pueden haber más, entonces se le llama ángulos consecutivos. Ya, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar así. ¿Qué te parece por aquí? Voy a colocar de esa manera, ¿no? El ángulo AOB. El ángulo BOC. El ángulo COD. Vamos por acá falta el simbolito. Ahí está, el ángulo COD. Profesor, a esos ángulos se le llama, le voy a decir, son consecutivos. Ahí está. Son consecutivos. Muy bien, ahí está, profesor. Profe, ¿cuándo se le llamará opuesto por el vértice? Eso tú lo conoces, ¿no? Por ejemplo, tenemos un rayo. Acá está el punto en común, mira. Punto en común. Ahí está, vamos a llamarle el punto P. Él es el punto que es el origen, por ejemplo, para este angulito. Él es el origen. Entonces, este punto de nuevo origen, denominado vértice, para este rayo se prolonga. Para este de acá, se prolonga. Entonces ya tenemos ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Que lo más sencillo del mundo es saber lo que se cumple, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que él es alfa y tengo que él es beta, por ser opuestos por el vértice, se cumplen que dichos ángulos son iguales. Pero no solo ellos. Por ejemplo, los de aquí también. Ellos dos también
son opuestos por el vértice, ¿no? Eso es con respecto a la posición de sus lados, según la posición de sus lados. Muy bien, continuamos con la teoría ya. Ahora vamos a ver según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas tenemos a los ángulos complementarios y a los ángulos suplementarios. Profe, ¿cuándo dos ángulos serán complementarios? Cuando hablamos de complementarios, cuando dos ángulos suman 90 grados. Repito, será cuando dos angulitos suman 90 grados. En este casito, por ejemplo, tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo beta, serán complementarios siempre y cuando alfa sumado con beta me debe dar 90 grados. Si ocurre eso, si alfa más beta suman 90, entonces dicho ángulo se le llamará complementarios. Profesor, suplementarios, cuando se tienen dos angulitos, en este caso le ponemos lo siguiente, beta y teta, serán suplementarios siempre y cuando la suma de los dos me debe dar 180 graditos. A ver, repetimos. Complementarios cuando la suma es 90. Suplementarios cuando la suma es 180. ¿Correcto o no? Muy bien. Pero acá he puesto una notita, dice. Vas a escuchar muchas veces en las preguntas par lineal, ¿no? Par lineal, ¿no? Se tiene el par lineal. Cuando hablamos de un par lineal, ¿no? Un par de ángulos en una misma línea. Profesor, solamente un par de ángulos. En este caso tenemos por aquí al angulito tetita y al angulito phi. Entonces, profe, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que tetita más phi suman 180. Cuando a ti te hablen de par lineal, te estarán hablando de dos ángulos suplementarios. Ojito con eso. Profesor, y ya teniendo esto, puedo hablar de esto. Complemento y suplemento de un ángulo. Profe, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo para hacer 90 grados. Hacemos por aquí el ejemplito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te digo así, no? El complemento C de complemento de 80. Entonces yo me hago la pregunta, facilito, a 80, ¿cuánto le falta para hacer 90? Porque el complemento, repito, es lo que le falta un ángulo para hacer 90 grados. Complemento de 80. Profe, a 80 le falta para hacer 90, le falta 10 graditos. Ah, profe. A ver, complemento de 20. Profe, yo me hago la pregunta, a 20, ¿cuánto le falta para hacer 90? Profe, le falta 70, pues. Ah, profe, pero eso es así. ¿Y qué pasaría si yo te digo así, complemento de 10? Profe, a 10 le falta 80. Ah, pero si te has percatado de algo, este 10 ha salido de 90 menos 80, mira. O sea, menos este ángulo. Mire, ese ángulo se repite acá. Profe, de verdad, ¿no? Profe, el 70, ¿de dónde salió? De 90 menos 20. O sea, mira, este ángulo se repitió aquí. Ah, profe, en líneas generales, si tú quieres hallar el complemento de un ángulo cualquiera, será siempre 90 menos ese mismo angulito, ¿no? Ah, ya, profe, a ver entonces, si yo te digo a ti complemento de 25, tú dirás 90 menos 25, profe. ¿Cuánto es 90 menos 25? Eso, profe, 65. Ay, ya, profe, a ver otro. Profe, ¿qué pasaría si me dicen el complemento de 2 tetita? Ah, fácil, pues. 90 menos 2 tetita. ¿Correcto o no? Ah, ¿verdad, no, profe? Sí. Profe, la misma idea para el suplemento. Si el complemento era lo que le faltaba para hacer 90, el suplemento es lo que le falta para hacer 180. Y se representa así, suplemento de un ángulo es igual a 180 menos dicho ángulo. Ah, profe, así nada más. Sí, hagamos la misma idea entonces. Suplemento, por ejemplo, de 100. Ahí está facilito, profe. Entonces yo diré
180 menos 100. Profe, eso es 80. Ah, entonces el suplemento de 100 será 80. Profe, otro suplemento de 150. Profe, fácil, 180 menos 150. Eso, profe, 30. Profe, a ver, suplemento de 10x. Profe, fácil, profe, 180 menos 10x. Y eso sería todo. Muy bien, angelitos.